muy de presentación, digamos, de lo que estamos haciendo. Por eso uno se cruza y la gente, digamos, se va enterando de lo que hace el grupo, pero, digamos, no sabía, así que me parece un buen momento para dar 2 o 3 datos específicamente, digamos, sobre esto. Y después les voy a mostrar un poco lo que hicimos en cuanto a producción científica el año pasado. Simplemente me pareció, digamos, orientarlo al tema para que tengan una idea de las líneas de trabajo, cómo se fue desarrollando el grupo con su producción desde el principio que se larga, digamos, este programa. Lo que son datos que tenemos, digamos, están en los abstracts, digamos, me pareció, les voy a decir, digamos, resultados o puntos importantes de los trabajos, pero no hace una guía, un análisis puntual, porque, bueno, nos pareció aprovechar el tiempo mejor para digamos, por otras cosas, y los trabajos están en los abstracts. Brevemente, el DRIP, que nació como una herramienta, era un título que había que ponerle para la práctica, que es determinación de riesgo para prácticas y procedimientos en el adulto mayor, aunque terminamos viendo también pacientes menores de 65 años con pluripatología. En fin, hay una integración muy grande con un montón de especialidades quirúrgicas y oncológicas, y el grupo está conformado por varias personas: Eugenia, Mariela, Bruno, bueno, estoy yo. En San Justo empezaron a trabajar, también está abierto el consultorio específicamente de esto, Avellán y Fuchile, no sé si me olvido de alguien más de nosotros. Y fuimos trabajando un poco, digamos, informalmente, armándonos, hasta que se abrieron líneas formales de trabajo asistencial, de integración interdisciplinaria y de producción, digamos. Así que hoy en día creo, digamos, tenemos reuniones frecuentes y hay líneas muy claras en cuanto a desarrollo asistencial, integración con los demás servicios, y el punto que nos convoca hoy en día, que es la producción científica, que establecimos una alianza, una forma de trabajo muy, muy cercana con el área de investigación de clínica médica. Trabajamos en conjunto con ellos, tenemos reuniones frecuentes, así que integrando estos intereses entre el área, nosotros y el resto de las especialidades, creo que la producción científica del año pasado y lo que se viene ha sido bastante importante. Así que, para respetar lo que le dije al principio, les voy a ir nombrando a partir de una invitación que tuvimos para una revista, de uno de los editores de la revista Ice Medical Science. Hicimos una revisión, ¿no? Una herramienta que usamos nosotros muchísimo para predecir los riesgos en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos, tiene que ver con el desempeño muscular, que muchos de nosotros, digamos, trabajamos específicamente en esta área. Nosotros lo utilizamos muchísimo esto, y básicamente lo presentamos en esta revisión. Hicimos una revisión del tema, de qué manera uno desde el consultorio, desde la semiología, puede aproximarse, digamos, a la evaluación del paciente, y de qué manera estos datos a nosotros nos sirven para estratificar los riesgos del paciente, más allá de lo que nos diga la comorbilidad. Así que para nosotros, como van a ver en la segunda diapositiva, tuvimos un artículo, digamos, a nivel local, pero esta fue, digamos, nuestra presentación a nivel internacional, digamos, una revista internacional con respecto a publicaciones, y fue justamente, digamos, este artículo de revisión. No tiene sentido, digamos, decir nada más porque el artículo está para leerlo. Sí. Y previamente a esto, digamos, como una presentación local para la revista de la SAM, también, digamos, hicimos una publicación donde básicamente planteamos, no descubrimos nada, pero sí planteamos, y creo que de manera bastante clara, de qué manera nosotros conceptualizamos los abordajes de la evaluación de los riesgos del paciente, ¿sí? Y en este artículo nosotros describimos cómo concebimos la estratificación del riesgo de los pacientes en base a diferentes dimensiones, ¿sí? Que no solo, como hemos hablado siempre, es la dimensión de la comorbilidad, sino que tiene que ver con dimensiones biológicas como la fragilidad, dimensiones funcionales y dimensiones, o sea, epifenómenos que no por ser epi son menos importantes, ¿no? Y donde de qué manera aspectos sociales o psicólogos cognitivos tienen mucha importancia en la estratificación y gestión del riesgo de los pacientes. Ese artículo está.
¿sí? Con uno de los primeros grupos que empezamos a trabajar desde el inicio de esto fue con hematología, y esto el año pasado yo ya lo había presentado, pero básicamente fue un trabajo piloto es una cohorte retrospectiva que hoy en día, como van a ver a la tarde, porque muchos de estos trabajos que yo estoy presentando ahora, que fueron líneas de investigación de inicio, van a ver después a la tarde cómo esos proyectos se agrandaron y hoy en día están en curso y son líneas de investigación mucho más fuertes con muchos más pacientes. Pero lo vuelvo en realidad a presentar porque fue un trabajo inicial que trabajamos en una cohorte de 500 pacientes con mieloma múltiple y que, bueno, se ha presentado en varios lugares, estuvo en el Congreso Argentino de Hematología, yo lo llevé al Congreso Americano de Geriatría y también la gente de hematología lo llevó a un encuentro que hubo sobre mieloma y fue publicado, digamos, el abstract porque el artículo, digamos, se va a comenzar a escribir en la revista Leucemia y Linfoma. Básicamente nosotros en nuestra cohorte, analizando retrospectivamente y definiendo criterios de fragilidad, lo que muestra, digamos, entre lo que se puede demostrar con diferentes sesgos en una cohorte chica, es de qué manera la fragilidad se asocia con menor sobrevida, digamos, de estos pacientes. Como es esperable, los componentes geriátricos, las características geriátricas o trastornos geriátricos son de alta prevalencia en esta población, no son evaluados en forma sistemática y las curvas de sobrevida en un análisis univariado. Ahora ya tenemos analizado casi 200 pacientes que van a ver después, pero ven como las curvas en pacientes mayores de 85 años y cuando tienen mucha carga de fragilidad, las curvas de sobrevida de los pacientes se separan de forma muy importante, con una sobrevida media en pacientes de más de 85 años y con fragilidad severa, que son una carga geriátrica importante, una sobrevida media más de 85 años de 1 año y fragilidad moderada severa de 2 años. Unas líneas importantes que venimos trabajando, esto tiene importancia para nosotros y la verdad que tiene mucha importancia la generación de esta línea de investigación por varios motivos. Un motivo importante tiene que ver con la extensión del programa y cómo, la verdad que es un dato importante, información importante que le interesa al pagador, digamos, al que va a financiarnos y al que va a pagarnos. Sí, la verdad que son líneas que se vienen, digamos, investigando, cómo, cuál es el impacto que tienen diferentes evaluaciones en geriatría y bastante publicado en la toma de decisiones. Entonces, la verdad que lo que nos motivó no fue el hecho del pagador, pero se lo cuento como dato periférico porque son datos muy interesantes. Uno se va dando cuenta de qué manera la información que aportamos interactúa con el resto del equipo y cómo va cambiando las decisiones y al mismo tiempo nos da, digamos, fortaleza para ir a negociar lo que nosotros podemos aportar desde la geriatría. Estos fueron trabajos iniciales. Nuevamente después en la segunda parte Eugenia les va a contar, digamos, el protocolo que tenemos hoy en día, pero lo que quisimos evaluar era cuál era el impacto de la consulta geriátrica en el cambio, en el proceso de toma de decisiones en pacientes adultos mayores con cáncer ginecológicos. Se los voy a juntar, digamos, les voy a hacer los comentarios de dos. Nosotros los evaluamos en tumores ginecológicos y en TAVI. Fueron los primeros pacientes que veíamos, un análisis sobre 35 pacientes que teníamos visto, para que se den una idea. Hoy en día, después de casi menos de 2 años de lanzamiento del programa en forma, digamos, formalmente, ya tenemos visto entre internación y ambulatorio 500 pacientes, ¿sí? Con un aumento, digamos, muy importante de lo que vamos viendo. Pero básicamente nosotros analizábamos a los pacientes que nos derivaban para la evaluación. La mayor parte de los pacientes vienen con un plan de tratamiento que está escrito en la historia clínica. O sea, nosotros tenemos el plan de tratamiento, tenemos nuestra evaluación y después en la historia clínica, digamos, hay definido cuál fue el plan final de tratamiento. Y nosotros definimos criterios para decir cuándo hay un cambio de conducta y hay definiciones que son claras. O sea, si está evolucionado por el equipo de cardiología que el paciente finalmente no fue a TAVI porque tenía una expectativa de vida menor a 1 año, porque tenía un deterioro funcional severo, porque era demente a partir de la evaluación, uno podría considerar que eso, digamos, tiene un impacto en el cambio de conducta. No decimos que sea el único factor que cambió la conducta, pero sí decimos que
digamos, formó parte, fue un componente del impacto en cambio de conducta y no estamos hablando de eso nada más. En estos primeros 40 pacientes, digo lo de TAVI y después lo de esto, la verdad que el impacto en cambio de conducta, había un sesgo porque antes nos derivaban pacientes que estaban bastante comprometidos, hoy en día ya no, pero es del 30 al 50%. 30% de pacientes que inicialmente iban en principio para TAVI, que finalmente se disminuyó la intensidad del tratamiento, y en patología oncoginecológica también. En general, estos primeros trabajos lo que nos muestran es que la evaluación geriátrica disminuye la intensidad del tratamiento. Nosotros no estamos evaluando si esto tiene impacto en la sobrevida, pero ya estamos viendo que al derivarnos todo tipo de pacientes, lo que está ocurriendo ahora son que también hay casos en que nuestra evaluación en pacientes que tenían, digamos, el dedo bajado, se aumenta la intensidad. ¿Sí? Esto se los conté recién, el trabajo de impacto de la evaluación en el cambio de conducta. Y Euge, yo te lo dejo que lo comentes vos. Bueno, este es un trabajo que... No, este no era. No, este básicamente es un trabajo anterior que hicimos con la gente de ginecología. Ellos no evaluaban absolutamente para nada, digamos, antes de iniciar un tratamiento oncológico, digamos, no tenía una evaluación clínica, digamos, de los pacientes. Básicamente se guiaban por el estado del performance status, digamos, y hasta ahí nomás, y medio ojo, ¿sí? Es un trabajo meramente descriptivo, donde también ahí ven en los abstracts que le mandamos de qué manera, digamos, la alta prevalencia y los datos que encontramos en cuanto deterioro nutricional casi 50%, deterioro cognitivo 30%, la prevalencia de depresión es altísima en estos pacientes. Fue un punto de inflexión, la verdad, en el trabajo integrado cuando nosotros, aunque sea es un trabajo de prevalencia nada más, digamos, bueno, pero cuando uno presenta estos datos, realmente nosotros no nos sorprendimos tanto, pero sí le dio mucha fortaleza al que está escuchando, en este caso los ginecólogos, para entender toda la información que se estaban perdiendo. Ahora sí, el otro quiero... Bueno, este trabajo es un poco lo que viene hablando Maxi en una corte de pacientes oncohematológicos. Nosotros evaluamos en realidad cómo variaba la funcionalidad una vez que el paciente se internaba con este diagnóstico. Esto es cuando vamos a hacer el DRIP a la internación. Yo lo presenté en la SAM en una mesa de hematología y el hematólogo que coordinaba la mesa se quedó muy sorprendido porque no era del hospital desde ya y decía que ellos le tiraban quimioterapia a lo que viniera. O sea, el diagnóstico es este, la indicación es esta y no importa si el paciente tiene 25, 70 u 80. Y esas eran las diferencias que veían después en los resultados. Bueno, claramente que el estado funcional varía cuando el paciente está internado. Quiero aclarar, esto es al principio, es una corte de 32 pacientes, ¿sí? Eran los pacientes que estaban evaluados hasta ese momento, pero la funcionalidad caía en más del 80% de los pacientes que estaban internados comparando con lo que hacían antes. Y una cosa que me parecía interesante, que yo lo mencioné en esa mesa, es que parte de nuestra evaluación de DRIP tiene un ítem que es nuestra opinión subjetiva, o sea, cómo vemos nosotros al paciente. Bueno, y la mayor parte de esos pacientes a nosotros nos parecía que estaban en un estado bueno o muy bueno. Las opciones son muy bueno, bueno, regular o malo. Bueno, pero cuando veíamos, era el 70% era frágil, el 10% era prefrágil, y a nosotros nos seguía pareciendo que el paciente estaba bien o muy bien como para hacer las cosas. O sea, lo que remarcamos es que la fragilidad era algo muy frecuente, más allá de la apariencia o nuestra opinión que tiene el paciente. Hay que buscarlo, o sea, nos parece que hay que buscarlo. Insisto, eran 32 pacientes, esto fue al inicio, hoy tenemos mucho más, pero creo que esto debe seguir en la misma línea, no creo que la gente sea menos frágil o que nuestra opinión subjetiva cambie. Básicamente ese es el comentario de este trabajo. Después todo lo otro había deterioro cognitivo, depresión,
Y esto nada más que 2 comentarios porque no sé dónde meterlo, porque en realidad son trabajos que ya los tenemos hechos y lo presentamos este año. Son 2 trabajos que fueron ya finalizados, digamos, el año pasado y que los vamos a llevar al Congreso Americano de Geriatría, fueron aprobados para presentación. Ya, como ven, el número de pacientes aumenta, ¿sí? O sea, este primer trabajo, nosotros lo que queríamos ver es básicamente, el objetivo era establecer hacer una comparación entre la frecuencia de los trastornos geriátricos en 2 enfermedades con alta comortalidad. O sea, comparamos la cohorte de pacientes oncológicos y la cohorte de pacientes con esteatosis aórtica, porque el concepto de fragilidad no es un concepto uniforme y aparte los trastornos geriátricos no se distribuyen de manera uniforme, es decir, a través de la detección en diferentes poblaciones de diferentes niveles, no solo de fragilidad, de diferentes niveles de frecuencia y diferentes trastornos geriátricos, uno puede establecer diferentes estrategias de intervención. Por ejemplo, bueno, acá yo les cuento ya que estamos hablando de una comparación entre, si mal no recuerdo, 150 versus 100 pacientes, o sea, son 250 pacientes. Les digo un ejemplo, por ejemplo, la depresión, ¿sí? La depresión en los pacientes con enfermedad oncológica era del 30% y con esteatosis aórtica severa, que fue lo que nos llamó la atención, digamos, era bastante bajo, o sea, menos del 10%. Los pacientes con estenosis aórtica severa tenían bastante más trastornos ejecutivos que los pacientes con enfermedades oncológicas. El impacto nutricional era mayor. Después les paso las trapo. La idea es que ya nos empezamos a meter en ver las diferencias, digamos, poblacionales y de qué manera, según la prevalencia y la importancia de diferentes trastornos, uno puede establecer líneas de intervención que estamos en esa línea del plano asistencial. ¿Qué vamos a hacer, digamos, con lo que nos encontramos y cómo nos vamos a integrar con los demás equipos de trabajo dentro de geriatría, ¿sí? Y la última, perdón. Este es el otro trabajo, en estenosis aórtica severa, que medio al principio fue y sigue siendo un caballito de batalla porque fue junto los primeros, digamos, que empezamos, y son pacientes que obligatoriamente, cualquier paciente con valvulopatía severa que tenga mayor de 65 años, pasa, no que vaya a TAVI, digamos, valvulopatía severa con intención de resolución o de evaluación, digamos, lo evaluamos nosotros. Entonces, lo que quisimos ver de alguna manera era de qué manera, ¿sí? De qué manera los trastornos geriátricos se distribuían según el plan final de tratamiento, ¿sí? Es decir, los pacientes finalmente se definen un tratamiento. Iban a cirugía de reemplazo valvular, iban a TAVI o iban a valvuloplastia, ¿sí? Todos esos pacientes, previamente hubo un proceso en el cual se derivaron, fueron evaluados, ya vimos el impacto que tenía la evaluación en la toma de decisiones y, digamos, cuáles eran las características de esos pacientes, ¿sí? Después, en las tablas van a ver de qué manera como es esperable, está bien, ¿no? Pero cómo se establece un gradiente bastante establecido en cuanto a la intensidad de compromiso de cada una de las áreas geriátricas, desde los pacientes que iban a cirugía de reemplazo valvular hasta los que iban a valvuloplastia o tratamiento médico. Es decir, se estableció un gradiente de pacientes que globalmente en cada uno de los aspectos eran más sanos, más saludables, ¿sí? Hasta los que iban a tratamiento médico que tenían mucho mayor compromiso, ¿sí? En la segunda parte, ella va a explicar, digamos, un protocolo bien establecido para seguir evaluando la toma de decisiones, pero esto también, digamos, estas características que uno va encontrando en la población, también uno puede establecerlo como un dato, digamos, periférico del cual, periférico no por la importancia, un dato del cual uno se puede ir agarrando y viendo para decir que los pacientes no es que se distribuyen porque sí, ¿sí? O sea, claramente hay características establecidas en cada paciente, ¿sí? Y muy probablemente la evaluación geriátrica, no lo sabemos porque no fue el objetivo del tratamiento, pero muy probablemente la evaluación geriátrica tenga un impacto, digamos, en de qué manera esos pacientes se van ubicando en cada uno de los grupos, los grupos de tratamiento. Listo.